Bueno, vamos a ver el tema de cantidad de movimiento, sistema de partículas y colisiones. El tema 6. Bueno, nosotros ya vimos en la unidad de dinámica las leyes de Newton y vimos cómo se vinculaban para estudiar el movimiento de una partícula, vinculando el movimiento de la partícula con la fuerza. Pero bueno, muchas de las preguntas relacionadas con las fuerzas no podían responderse directamente aplicando la segunda ley de Newton, que la segunda ley de Newton que nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Por ejemplo, si chocan dos autos, ¿qué determina que un auto se vaya en una dirección? ¿Qué determina que un auto se vaya en otra dirección? O cuando chocan, por ejemplo, las bolas de billar. Entonces ahora nosotros vamos a usar este enfoque donde vamos a ver la cantidad de movimiento o lo van a encontrar como cantidad de movimiento o momento lineal y también vamos a ver el concepto de impulso. ¿Ok? Bueno, nosotros vamos a estudiar un sistema de partículas que interactúan entre sí y además pueden interactuar con otros cuerpos externos al sistema. Como ejemplo pusimos acá en esta placa el sistema solar. Bueno, como les dije, nosotros estudiábamos el movimiento y la fuerza a través de la segunda ley de Newton. ¿Qué es lo que nos dice la segunda ley de Newton? Que fuerza es igual a masa por aceleración. Y si actúan varias fuerzas, nosotros hacíamos la sumatoria de las fuerzas o la resultante. Esto es igual a masa por aceleración. Entonces nosotros ahora vamos a ver una reformulación de la segunda ley de Newton. Y para esto lo que vamos a definir, lo que yo decía, cantidad de movimiento o momento lineal. Vamos a ver. Entonces, cantidad de movimiento o momento lineal. ¿Cómo lo definimos? A partir de la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Pero la aceleración, nosotros también sabemos que es igual a ¿qué? ¿A qué es igual la aceleración? A B sobre T. Es la variación de la velocidad, muy bien, felicito, con respecto al tiempo. Entonces, vamos a hacer masa por aceleración. Aceleración lo ponemos con la derivada de velocidad respecto del tiempo. Entonces, esta sumatoria de fuerzas me queda como la derivada, puedo meter la masa dentro de esta derivada y no modificamos absolutamente nada, ¿verdad? Entonces ponemos la derivada de la masa por la velocidad respecto del tiempo. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta expresión? Que la fuerza neta es igual a la derivada temporal de la masa. Ok, Mauro Aranda. Ok.
No va a hacer asistencia de clase pasada, pero no es una plataforma. Bueno, gracias, Bárbara. Bueno, entonces reformulamos esta expresión y ¿qué nos dice? Sumatoria de fuerza igual a la derivada de masa por velocidad respecto del tiempo. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta expresión? Que la fuerza neta, que es la sumatoria de fuerza, es igual a la derivada temporal de una cantidad que se define como masa por velocidad. Esta cantidad masa por velocidad es una cantidad vectorial, masa por velocidad. Y esta cantidad masa por velocidad se define como cantidad de movimiento o momento lineal. Entonces yo defino que la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Entonces, repasemos, nos dice que la fuerza neta es igual a la derivada de ¿qué? De un vector cuya magnitud es el producto de la velocidad por, perdón, de la masa por la velocidad. Entonces va a ser la derivada de P respecto del tiempo. Este P, que para nosotros es la cantidad de movimiento, es vectorial. ¿Y qué unidades va a tener? Estamos en el sistema internacional, la masa la medimos ¿en qué? En kilos y la velocidad la medimos en metros sobre segundo. Entonces tengamos en cuenta que esta nueva cantidad nos relaciona la masa y la velocidad de una partícula y es una cantidad vectorial, ¿no? Es una cantidad vectorial. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? La velocidad, bueno, es un vector, la cantidad de movimiento es un vector, y de acuerdo en qué eje o en qué dirección se mueva, nosotros vamos a tener una dimensión, si fuera rectilíneo, podemos tener dos dimensiones o tres dimensiones. Entonces yo puedo decir la cantidad de movimiento en X va a ser la masa por la velocidad que tenga esa partícula en X. En Y va a ser la masa por la velocidad que tenga una partícula en Y en Z la masa por la velocidad que tenga esa partícula en Z. Por ejemplo, yo digo parte, no sé, una pelotita de masa 50 gramos con una velocidad de 20 metros por segundo en la dirección X positiva. Entonces esto va a ser 50, lo llevaré aquí los 0,05 y esto va a ser la velocidad, por ejemplo, 10 metros sobre segundo en la dirección X. Si este es un vector, esta cantidad de movimiento va a tener un vector, al ser un vector va a tener un sentido, que va a estar dado ¿por qué? Por la velocidad. Por ejemplo, si planteo la cantidad de movimiento de una pelotita que tiene una masa de 50 y una velocidad de 10, la cantidad de movimiento va a ser, bueno, en las unidades que corresponda, 50 por 10 si se mueve en esta dirección. Y si se mueve en esta otra dirección, si yo estoy tomando este positivo, la cantidad de movimiento en la otra dirección va a ser negativa. ¿Por qué? Porque tiene un sentido, porque es un vector. ¿Se entiende eso?
Bien, perfecto. Esta expresión de sumatoria de fuerza igual a derivada de masa por velocidad respecto del tiempo es la que originalmente Newton definió la segunda, la segunda ley. Y define, en base a eso, tres leyes. Si una partícula es libre o se está en equilibrio, su cantidad de movimiento permanece constante. Vamos a aclarar bien todo esto cuando veamos los ejemplos. Y después la otra es que la sumatoria de fuerzas, o sea, la fuerza neta va a ser igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto de tiempo. O sea, va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Y después, para un sistema de dos partículas aisladas, la variación de la cantidad de movimiento de una de ellas, partículas aisladas, o sea, que interactúan entre sí. Eso significa que estén aisladas. La variación de la cantidad de movimiento de una de ellas es igual y opuesta, esta va a tener una variación de cantidad de movimiento igual y opuesta a la variación de la cantidad de movimiento de la otra. Como la variación de cantidad de movimiento es igual a la sumatoria de fuerzas, si yo hago la sumatoria de fuerza de esta partícula con respecto a la sumatoria de fuerzas de esta partícula, ambas van a ser, sumando las dos, va a ser igual a 0. Pero bueno, este es el enunciado de las leyes. No se preocupen tanto por esto, pero tengamos en cuenta el concepto de cantidad de movimiento, que lo definimos como masa por velocidad. Y cada partícula que tenga un movimiento va a tener una cantidad de movimiento definida. ¿No? Ya vamos a ver cuando veamos la parte de choque, que podemos tener, por ejemplo, dos pelotitas que chocan, van a tener una cantidad de movimiento inicial y después del choque van a tener una cantidad de movimiento final. Nosotros vamos a trabajar si trabajamos con masas constantes, si yo digo que chocan dos partículas, que cada una va a tener una cantidad de movimiento, ¿tá? Y después del choque tiene otra cantidad de movimiento individualmente. ¿Qué es lo que estaría variando ahí? Va a estar variando la velocidad. ¿Ok? Pero bueno, ya lo vamos a ver bien con los ejemplos. Bueno, ahora vamos a definir el tema de impulso. Discúlpenme un minutito, chicos. Bueno, perdón. Bueno, vamos a definir impulso. Bueno,
acá pusimos en esta plaquita que la cantidad de movimiento relaciona la masa con la velocidad. Lo mismo que la energía cinética relaciona la masa con la velocidad, pero son conceptos distintos. La energía cinética es igual a ¿qué? ¿Cómo calculábamos energía cinética? ¿Cómo calculamos la magnitud de la energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿La energía cinética es un escalar o un vector? Un vector. Bien, relaciona la masa y la velocidad es energía y es un... Ay, perdón. La energía cinética no. ¿Es un vector o un escalar? Un escalar. Y lo calculamos como medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la cantidad de movimiento que relaciona la masa con la velocidad es un vector. Bien, entonces ahora vamos a definir la magnitud que llamamos impulso. Entonces, vamos a considerar una partícula de masa m sobre la que actúa una fuerza durante un intervalo de tiempo delta de t, de t1 a t2. Entonces, el impulso de esta fuerza se define, el impulso es un vector, la sumatoria de las fuerzas, o sea, la fuerza neta por la variación del tiempo. Entonces, impulso es sumatoria de fuerzas por variación del tiempo. ¿Cuáles van a ser las unidades en las que vamos a medir el impulso? ¿En qué unidades medimos? Fuerza por delta de T. Fuerza que es fuerza es Newton, ¿no? Kilo, Newton que es kilo por metros sobre segundo cuadrado. Y esto por, no, perdón, dividido segundos. ¿En qué unidades me va a quedar esto? Kilo por metros, kilómetros, segundo. Entonces, esta magnitud que es el impulso es una cantidad vectorial. Si es una cantidad vectorial, ¿qué dirección va a tener el impulso? Recuerden que lo calculamos como la fuerza neta por la variación del tiempo. Entonces, ¿qué dirección va a tener, chicos? ¿Quién va a dar la dirección? La fuerza, ¿verdad? Su dirección va a ser la de la fuerza neta. Y la magnitud la voy a calcular como la fuerza neta por la variación del tiempo. Va a ser fuerza por delta de t. ¿Ok? Ahora, volvamos
a la segunda ley de Newton en términos de cantidad de movimiento, que nosotros decimos que la sumatoria de fuerza es igual a ¿qué? Era la variación de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. ¿Se acuerdan de eso que vimos en la plaquita anterior? La sumatoria de fuerza o la fuerza neta es la variación de la cantidad de movimiento. Decíamos derivada de B respecto de T. Entonces tenemos que poner cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial sobre T2, tiempo final menos tiempo inicial. Vemos que si yo paso esta variación del tiempo multiplicando para acá, ¿qué es lo que me va a quedar? Fuerza por delta de T. Y nosotros ya definimos que fuerza por delta de T es igual al impulso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Que el impulso, fíjense, pasando esto para acá, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? La igualdad. Si el impulso es F por delta T, el impulso me queda igual a la variación de la cantidad de movimiento. O sea, el impulso, que lo vamos a poner como J o como I, va a ser cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Este es el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Que dice que la variación de la cantidad de movimiento de una, dice, la variación de la cantidad de movimiento de una partícula durante un cierto intervalo de tiempo es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre la partícula durante ese intervalo de tiempo. ¿Está? Entonces, el concepto que les tiene que quedar, impulso es fuerza por delta de t. ¿Cuál es el delta de t? El periodo de tiempo en el cual la fuerza actúa sobre la partícula. Y a su vez, por el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, yo sé que ese impulso es igual a la variación de la que sufre esta partícula en ese intervalo de tiempo. ¿Ok? Ahora, este teorema es válido así la fuerza sea constante o sea una fuerza variable. ¿Está claro hasta acá, chicos? Al menos el concepto de impulso y de cantidad de movimiento. Bien. Bueno, continuemos. Bueno, decíamos que este teorema es válido aunque la fuerza no sea constante y varía temporalmente. Si la fuerza varía temporalmente, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Un integral de la sumatoria de fuerzas por delta, por el diferencial del tiempo. Integro entre T1 y T2. Entonces tenemos que poner la derivada de P respecto de la cantidad de movimiento respecto del tiempo por dt. Entonces, esto es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Gráficamente, si yo estoy graficando fuerza versus tiempo, el área bajo esta curva que me da la integración va a ser el impulso. ¿Estamos? El área bajo la curva que me está graficando la fuerza neta contra el tiempo es igual al impulso de la fuerza neta. Muy bien. Vamos a ver ahora la conservación de cantidad de movimiento.
que esto es lo que ustedes van a usar. Obviamente el impulso tiene que ser la definición de cantidad de movimiento, la de impulso también la vamos a hacer en la práctica, pero vamos a ver conservación de cantidad de movimiento y vamos a ver qué pasa con los choques o la colisión. Chicos, ¿alguna duda hasta acá? Yo comienzo a hablar y después parece como que voy perdiendo la voz. Bien. Bueno, vamos a ver la conservación de la cantidad de movimiento. Que es importante cuando dos o más cuerpos interactúan entre sí. Pues yo decía que vamos a tener que ver cuando veamos la parte de choque. Para esto vamos a considerar un sistema de dos partículas aislados, o sea, decir que no interactúan con el exterior. ¿Está? Vamos a considerar dos partículas que interactúan entre sí, pero no interactúan con el exterior. Por eso digo que este sistema va a estar aislado. Interactúa el cuerpo A con el cuerpo B, o la partícula A con la partícula B. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a considerar estos dos astronautas como partículas. Cada uno de estos ejerce una fuerza sobre la otra. La partícula A ejerce una fuerza sobre B y B sobre A. Por la tercera ley de Newton, ¿se acuerdan qué es lo que dice la tercera ley de Newton? De la interacción entre estas dos fuerzas. Claro, entonces estas dos fuerzas actúan sobre cuerpos distintos, A sobre B y B sobre A. Entonces son iguales en magnitud, pero de sentido contrario. Muy bien, perfecto. Entonces, estas son fuerzas internas, porque el sistema está aislado, no son fuerzas externas. Ahora vamos a analizar cada partícula por separado. Entonces, nosotros decimos que la fuerza de B sobre A, o sea que se ejerce sobre A, sería la fuerza neta, va a ser la variación de la cantidad de movimiento de A respecto del tiempo. Y la fuerza de A sobre B va a ser la variación de la cantidad de movimiento de B respecto del tiempo. ¿Está? Porque esta fuerza de A sobre B sería la fuerza neta que se ejerce sobre esta partícula. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, de esta manera relacionamos la fuerza con la cantidad de movimiento. Para este sistema aislado formado por estas dos partículas, si yo sumo estas dos fuerzas, hago la fuerza de B
sobre A más la fuerza de A sobre B es igual a la variación de la cantidad de movimiento de A respecto del tiempo y la variación de la cantidad de movimiento de la partícula B respecto del tiempo. Estas dos fuerzas ya dijimos que son iguales en magnitud y de sentido contrario. Entonces la suma de estas dos fuerzas me va a dar igual a 0. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa esto, chicos? Si yo digo que la derivada de la cantidad de movimiento de A más cantidad de movimiento de B respecto del tiempo es igual a 0, ¿qué significa? Que la cantidad de movimiento del sistema se conserva. La cantidad de movimiento del sistema es PA, la cantidad de movimiento de A más la cantidad de movimiento de B. Esta cantidad de movimiento se conserva. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la variación de esto respecto del tiempo es igual a 0. Con lo cual quiere decir que esto es una constante, con lo cual estoy diciendo que esto se conserva. Que la cantidad de movimiento se conserve, ¿qué significa? Que si tengo una cantidad de movimiento inicial en este sistema de partículas, como no hay variación respecto del tiempo, esa cantidad de movimiento va a ser igual a la cantidad de movimiento final. ¿Estamos hasta ahí? Bien, a ver. Entonces, siempre que dos partículas aisladas sin carga interactúan entre sí, su momento total permanece constante. Es la conservación de la cantidad de movimiento. O sea que el momento total de un sistema aislado es igual en todo momento a su momento inicial. Perfecto. ¿Qué significaría esto? Déjame que escriba algo acá. Entonces, si interactúan dos partículas, puedo decir que inicialmente cada una tiene una velocidad. Y después de interactuar o chocar, tienen otra velocidad. Que la cantidad de movimiento se conserve significa lo siguiente. Que la masa de A por la velocidad inicial de A más la masa de B por la velocidad inicial de B es la cantidad de movimiento inicial, va a ser igual a la masa de A por la velocidad final de A más la masa de B por la velocidad final de B. ¿Ya? Entonces, significa que sea constante, quiere decir que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. La cantidad de movimiento inicial, la cantidad de movimiento de cada partícula se calcula como masa por velocidad. Si tengo dos partículas,
esta cantidad de movimiento inicial va a ser la cantidad de movimiento inicial de A más la cantidad de movimiento inicial de B, donde cada una va a estar dada por la masa de A por la velocidad inicial de A. Y la cantidad de movimiento inicial de B va a ser la masa de B por la velocidad inicial de B. Esto va a ser igual a la cantidad de movimiento final. La cantidad de movimiento final va a ser que la masa de A por una velocidad final de A más la masa de B por la velocidad final de B. ¿Se entiende? Entonces, si chocan, por ejemplo, dos pelotas, como yo decía, cada una tendrá su masa y una velocidad inicial, y después del choque, la masa es la misma y tendrán una velocidad distinta, pero esto siempre se conserva. Cantidad de movimiento inicial igual a la cantidad de movimiento final. Como estos son vectores, lo que va a cambiar acá es cambiarle el signo si uno se mueve en un sentido y otro se mueve en otro sentido. ¿Estamos? Cuando ustedes planteen la cantidad de movimiento, la tienen que plantear con el signo que corresponde de acuerdo al sentido. ¿Queda claro, chicos? Bien, vamos a pasar a ver ahora los choques, tipos de choques o colisión. Bueno, nosotros acá vamos a ver el concepto de choques como la interacción entre los dos cuerpos. ¿Ya? Si las fuerzas de interacción entre los cuerpos colisionantes son muy grandes en comparación con las fuerzas externas, podemos despreciar estas últimas y la cantidad de movimiento del sistema de los cuerpos en colisión se conserva, porque nosotros vamos a ver, cuando veamos choque, vamos a considerar ese sistema de partículas, el que está interactuando, el que está chocando, lo vamos a considerar como las fuerzas que interactúan entre ellos. Entonces, de ahí vamos a plantear, bueno, César, está bien después escuchar la clase o ver las placas, no hay problema. Entonces, nosotros lo que vamos a tratar es como sistema aislado, y vamos a poder decir que la cantidad de movimiento antes y después del choque se conserva. Vamos a ver los tipos de colisiones o de choques que hay. Bueno, vamos a ver este primer caso. Si las fuerzas internas entre las partículas son conservativas, de modo que el sistema no gana ni pierde energía durante la colisión, la energía cinética antes y después de la colisión se conserva. Este tipo de colisión se denomina colisión elástica o choque elástico, por ejemplo, el choque entre las bolas de billar. Entonces, en todos los choques, lo que siempre se conserva es la cantidad de movimiento, ¿ok? Siempre se conserva la cantidad de movimiento. Ahora acá vamos a hacer una diferenciación. Si cuando estas dos partículas chocan, cada una viene con una velocidad, con su masa y una velocidad. Van a tener cada una respectivamente una cantidad de movimiento inicial y también van a tener una energía cinética inicial, también de acuerdo a la masa y a la velocidad. Después del choque, la cantidad de movimiento se conserva por lo que ya vimos. Si además de que se conserva la cantidad de movimiento, se conserva la energía cinética, podemos decir que estamos ante una colisión elástica. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí?
Ahora, un choque en que la energía cinética final del sistema es menor que la energía inicial, se dice que el choque es inelástico. Entonces, la variación de energía cinética nos permite clasificar los choques. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento siempre se conserva. Si además se conserva la energía cinética, el choque es elástico. Si no se conserva la energía cinética, el choque es inelástico. Entonces, que se conserve la energía cinética, ¿qué quiere decir? Que la variación de energía cinética es igual a cero. O sea que la energía cinética final es igual a la energía cinética inicial. Colisión elástica. Si no se conserva, porque la energía cinética final es menor que la inicial, entonces la colisión es inelástica. Por ejemplo, una albóndiga que cae en un plato o una bala que se incrusta en un bloque de madera. Un caso particular de estas últimas colisiones plásticas, de estas últimas colisiones son las colisiones plásticas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los dos cuerpos quedan unidos. ¿Qué es lo que pasa cuando los dos cuerpos quedan unidos? Vamos a tener dos cuerpos, cada uno con su masa y su velocidad inicial. ¿Está? Cuerpo A y cuerpo B. Entonces, la cantidad de movimiento inicial va a ser que tengo dos cuerpos, dos partículas, la cantidad de movimiento inicial va a ser la masa de A por la velocidad inicial de B, más la masa de B por la velocidad inicial de B. Si los dos cuerpos quedan unidos, después del choque, los dos cuerpos, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar después del choque, chicos? Viene esta partícula con esta partícula, chocan y después del choque quedan unidas. Entonces, ¿qué va a pasar? La cantidad de movimiento inicial va a ser la masa por la velocidad que tenían inicial cada una. Pero después, como quedan unidas, ambas salen con la misma velocidad. ¿Ok? ¿Estamos? Esto es cuando es válido cuando las partículas quedan juntas después del choque. Perfecto. Bien. Nosotros vamos a definir, pero no vamos a hacer la demostración acá. Un coeficiente llamado coeficiente de restitución y el cual nos permite determinar si la colisión es elástica o la colisión es inelástica. ¿Cómo definimos ese coeficiente de restitución? Entonces, este coeficiente de restitución E es la diferencia menos la diferencia entre las velocidades finales sobre la diferencia entre las velocidades iniciales. Si este coeficiente de restitución es igual a 1, la colisión es elástica.
Si el coeficiente es mayor o igual que 0 y menor que 1, la colisión es inelástica. Entonces, con este coeficiente de restitución también podemos definir los choques entre elásticos e inelásticos. En los apuntes que dice notas de teoría o apuntes de teoría, están cómo se llega a definir este coeficiente de restitución. Entonces, lo que tienen que tener claro, chicos, es que siempre se conserva la cantidad de movimiento. Lo que puede no conservarse es la energía cinética, y en función de eso definimos choque elástico o inelástico. Otra manera de poder diferenciar las colisiones o los choques entre elásticos e inelásticos es a partir de este coeficiente de restitución. ¿Vamos hasta acá? Bien. Estamos a nada de terminar. Bueno, vamos a ver movimiento de un sistema de partículas y después vamos a hacer un ejemplo de choques para que vean la resolución. Bien, un sistema de partículas, ¿qué va a ser? Es un conjunto de varias partículas, de dos o más partículas que interactúan entre sí. Por ejemplo, como nosotros decíamos, el Sol y los planetas. Entonces, nosotros ahora, ¿qué es lo que vamos a considerar? Consideramos un sistema de partículas M1, M2, M3. Nosotros acá lo que vamos a hacer nosotros vamos a considerar un sistema de partículas, cada una tiene una masa, una fuerza, un sistema de ejes, y cada una tiene un vector posición que la define. ¿Tá? Nosotros vamos a replantear el principio de conservación de cantidad de movimiento de una forma útil utilizando el concepto de centro de masa. El centro de masa va a ser un punto donde nosotros vamos a considerar que está concentrada toda la masa de este sistema de partículas. ¿Y cómo se calcula esa coordenada del centro de masa? Como la 1 sobre la masa de la sumatoria de MI por RI. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Este sistema de partículas, donde cada una tiene una masa y una posición, ¿ven? Una masa y una posición que está dado por este vector, nosotros vamos a considerar que todas estas masas estarían ubicadas en un centro de masa CM, donde cómo se calcula este vector de posición del centro de masa, como 1 sobre masa de la sumatoria de 1 hasta n de acuerdo a la cantidad de partículas de MI por RI. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es que estamos haciendo un promedio ponderado con las masas de los vectores posición de cada partícula. Y como este es un punto en el espacio, este vector RCM va a tener que una componente en X, una componente Y y una componente en
Z, donde cada uno se va a sacar como un promedio ponderado de las masas y los vectores posición. ¿No? Entonces, por eso hablamos de movimiento de un sistema de partículas. Vamos a considerar como si fuese una partícula, pero ¿qué es lo que pasa ahora? Toda la masa de este sistema de partículas está ubicado en este centro de masa, que se calcula de esta forma, haciendo un promedio ponderado. Entonces, se obtiene como el promedio ponderado de las posiciones individuales, ponderados con la masa. De la misma manera, nosotros definíamos el vector velocidad con la variación de la posición respecto del tiempo. Entonces, ahora, para calcular la velocidad del centro de masa respecto al tiempo, que vamos a hacer la derivada de la posición del centro de masa respecto del tiempo, donde el centro de masa, esto se considera como la ponderación de la masa por la posición. ¿Sí? Entonces, todas las expresiones vuelven a ser iguales, solamente que nosotros ahora, por ejemplo, vamos a considerar la masa total del sistema para la cantidad de movimiento, pero por la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Es lo único que cambiaría acá. Pero bueno, esto no es para asustarse ni complicar. Vamos a ver un ejercicio de choque. Veamos a ver qué es lo que nos dice este ejercicio. Un auto de 1000 kilogramos llega a la Boca Calle en un cruce moviéndose a 3 metros por segundo en dirección norte-sur. Y también llega norte-sur, sería acá. Y también llega un camión de 4000 kilos moviéndose a 1 metro por segundo en dirección oeste-este. Determinar la cantidad de movimiento de cada uno y la del sistema formado por ambos vehículos, suponiendo que chocan y quedan enganchados. Determinar con qué velocidad se moverá un instante después de chocar. Bien. Entonces, vamos a ver la cantidad de movimiento del auto A. Cantidad de movimiento se calcula como masa por velocidad, ¿ok? Entonces, la masa es 1000 kilos. La velocidad me dicen que es 3 metros por segundo. En dirección norte-sur. Entonces, si yo tomo que esto es positivo y esto es negativo, si es en dirección norte-sur, esta velocidad va a ser positiva o negativa. Se mueve negativa porque se estaría moviendo así. Entonces la cantidad de movimiento, que es masa por velocidad, va a ser menos 3000 kilos metros sobre negativo. Ahora, la cantidad de movimiento del camión va a ser la masa, 4000, por la velocidad, dice 1 metro sobre segundo en la dirección oeste, ¿está? Entonces, la cantidad de movimiento del camión inicial va a ser 4000 por 1 metro sobre segundo, pero en X.
Entonces va a ser 4.000 kilómetros sobre segundo u sub x porque es un vector. Entonces, la cantidad de movimiento inicial va a ser la cantidad de movimiento de A, que ya hemos calculado, del auto, más la cantidad de movimiento del camión. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Nos dicen que esto que chocan y quedan enganchados. Yo sé que la cantidad de movimiento se conserva en los choques. Entonces, ¿qué es lo que voy a plantear? Que cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. Por lo tanto, MA por B sub A más MC por B sub C va a ser igual a ¿qué? A la masa del auto más la masa del camión por la velocidad con la que salen. ¿Está? Por B. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? ¿Estamos hasta ahí? Bien, perfecto. Entonces, nosotros acá, que vamos a hacer que lo siguiente. ¿Dónde está la cantidad de movimiento? Final va a ser la masa de A, que es 4.000, más la masa de C, que es 1.000. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? 4.000 kilos metros sobre segundo por mu sub x va a ser igual a 1.000 más 4.000 kilos por B sub x. ¿Ok? Entonces, de ahí podemos despejar nosotros cuánto vale la velocidad final en x. Y para ahí hacemos la misma situación. Cantidad de movimiento inicial igual a cantidad de movimiento final. La cantidad de movimiento inicial en I es menos 3.000 kilos metros sobre segundo. Igual a la cantidad de movimiento final que es 1.000 más 4.000 por B sub I. Entonces nosotros acá ya tenemos la componente de B sub X y de B sub I. Entonces el vector velocidad ya sabemos cómo haremos. Haremos la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Entonces me sale que la velocidad es 1 metro sobre segundo. Y si quiero calcular la dirección, ¿qué va a ser? El arco tangente de B sub i sobre B sub x. ¿Está? Ahora, ¿qué pasaría si estos chocan? Pero, por ejemplo, que el auto y el camión vengan en la misma dirección. O sea, por ejemplo, el auto viene así, de norte a sur, y el camión va de sur a norte. Entonces, directamente sumamos estas dos expresiones y van a estar directamente en la misma dirección. Y si nos dicen que después sale junto en la misma dirección, vamos a plantear todo en una sola dirección. En este caso, como no es el caso este, es que planteamos según las direcciones que se están moviendo, porque uno se mueve en X, otro se mueve en Y. Pero como perdón, la cantidad de movimiento se conserva, yo voy a hacer la cantidad de movimiento inicial en X igual a la cantidad de movimiento final en X y saco la velocidad en X. La cantidad de movimiento final, inicial en Y igual a la cantidad de movimiento final en Y y saco el componente de la velocidad según Y. ¿Se entiende, chicos? Bien. Bueno, entonces siempre que planteamos una situación de choque, lo primero que se tiene que plantear es que la cantidad de movimiento se conserva. Entonces, cantidad de movimiento inicial igual a cantidad de movimiento final. Ustedes analizan las direcciones
y plantean si en la misma dirección o si es en las distintas direcciones para poder sacar las componentes. Si además tienen el dato si la colisión es elástica o inelástica, pueden plantear también, si tienen otra incógnita, lo pueden resolver a partir de la energía cinética o a partir del coeficiente de restitución, que es la relación entre la diferencia de velocidades finales y la relación y la diferencia de velocidades iniciales. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda, consulta? Porque hasta acá habríamos llegado con este tema, que es lo que ustedes necesitan para hacer la práctica. ¿No? Bueno, tengan en claro el concepto de cantidad de movimiento, el de impulso y bueno, y la diferencia de choque. El próximo coloquio, no sé, no está puesto en la plataforma, que tendría que ser mañana. Ahora voy a preguntar y voy a decir ya que dejemos